En términos de la textura, lo que me está marcando es su capacidad de almacenar agua. En términos generales, si ponemos como ejemplo la región que hoy nos encontramos, un suelo profundo de una textura muy mimosa con una alta capacidad de almacenar agua, pero tienen una característica lamentablemente que nos juega en contra, que es una estructura muy débil, producto del alto contenido de limo que tiene. Eso no lo podemos cambiar. O sea, todos ustedes saben que, y lo están viviendo, que cuando llueve, estos suelos, si no están de alguna manera protegidos, enseguida se planchan, los escurrimientos y los procesos de erosión son altísimos, debido a esa estructura frágil por el alto contenido de limo. ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos paliar eso? A través de la materia orgánica. Pero tenemos que entender, como muestra ahí la imagen, que esas estructuras son las que están determinando la porosidad que tienen los suelos. Y nosotros lo que necesitamos, además de microporosidad para almacenar agua, es macroporosidad para que el agua se infiltre y quede almacenada dentro del suelo. Pero además para que se desarrollen las raíces y para que se cumpla toda la actividad biológica dentro del suelo, donde uno de los principales elementos, además del agua, es el oxígeno. Las raíces necesitan, además de agua, oxígeno, y la actividad biológica generalmente es aeróbica. Y eso entonces tiene mucho que ver con la materia orgánica, con la actividad biológica, con la actividad de raíces y con el manejo en su conjunto que nosotros hacemos en el campo, fundamentalmente el tránsito de la maquinaria y la labranza. Aquí como ustedes ven, cuando caen los niveles de materia orgánica en el suelo, aumenta significativamente la densidad aparente. Eso se traduce en una caída significativa de los macroporos. Cuando nosotros densificamos un suelo, no afectamos la microporosidad, eso depende de la textura. Lo que estamos afectando es la macroporosidad. Y si ustedes, por ejemplo, a un poro lo disminuyen 10 veces su tamaño, la infiltración no disminuye 10 veces, disminuye 10.000 veces. Y viceversa, si nosotros manejamos bien el lote y podemos aumentar a través de rotaciones, materia orgánica, etc., 10 veces el tamaño de los poros, la infiltración no aumenta 10 veces, aumenta 10.000 veces. Es una ley física esto, no hay tiempo para explicarlo. Por lo tanto, si nosotros distribuimos, deterioramos esa macroestructura, lo que estamos haciendo, como vemos en esta gráfica, es disminuir significativamente la tasa de infiltración. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros densificamos y disminuimos esa macroporosidad, estamos aumentando la resistencia mecánica del suelo y con ello afectando el desarrollo de raíces. Piensen ustedes que una raíz de soja puede desarrollar hasta los 2 metros de profundidad, al igual que una raíz de maíz, un poco más una raíz de girasol. El mismo trigo puede alcanzar esas profundidades. Ni que hablar de una alfalfa. Con lo cual, si nosotros densificamos el suelo y limitamos el desarrollo de raíces a los primeros centímetros, lo que estamos limitando, entre otras cosas, es el abastecimiento de agua y nutrientes para la planta. Y acá tengo un ejemplo localizado. Esto es en la zona del río Tercero, hace bastantes años atrás, donde ustedes ven lluvias como estas que han ocurrido torrencialmente y que están explicando en gran medida los procesos de inundación, los procesos de erosión en los suelos. Fíjense ahí ese punto que está marcado, una lluvia de 80 milímetros al suelo, o sea, lo que es la lluvia efectiva, entraron nada más que 20. El restante 80 milímetros se escurrió. ¿Qué significa esto? Si ustedes sacan la cuenta por hectárea, representa aproximadamente 600.000 litros por hectárea. Síganle agregando ceros, si fueran 10 hectáreas, si fueran 100 hectáreas, si fueran 10 campos de 100 hectáreas, se le va la cifra de la mente. Pero les explica por qué se inundan los pueblos, por qué se inunda General Cabrera, Hernando, por qué se están inundando en las zonas más bajas y por qué están aumentando las napas, como vamos a ver ahora. Esta imagen ustedes la están viendo con bastante frecuencia y cuando meten la pala también ven esta imagen donde las raíces no pueden crecer más allá de donde está la napa. Ayer con mucha tristeza veía en casa de unos amigos como el agua acá en zona semiárida está inundando los sótanos.
para mí me resulta de ciencia ficción. O hablando con otro amigo de Montemaíz, o estamos trabajando en Intrivilla, en la zona de Montevideo, con los mismos problemas. En zona semiárida. ¿Y eso a qué se debe? Porque uno dice, está lloviendo más. Mire, si ustedes incluso hasta se pudieran remitir a las actas del Cabildo, porque no había aparatos de tecnología de precisión en esa época, apenas la gente se pasaba la noticia de boca en boca, pero están en las actas donde los virreyes mandaban a rezar a la gente por decreto para que parara de llover. O sea que las inundaciones no es de ahora. Además tienen que pensar que la Argentina, así como México tiene terremotos o Indochina tiene tsunami, Argentina es un país inundable. Muchas zonas están por debajo del nivel del mar. Eso en primer lugar. Pero fíjense la gráfica de arriba que les estoy mostrando. En una serie de años de 1960 hasta la fecha, el promedio de las precipitaciones, más allá de los picos superiores e inferiores, es prácticamente el mismo. En promedio no varió. Estamos en el orden de los 800, 700 de 800 con las variabilidades clásicas de estos ambientes climáticos. Pero fíjense la curva esa que va ascendiendo, que es el ascenso de la napa. A pesar de estar lloviendo prácticamente lo mismo, la lluvia asciende. Y tiene mucho que ver con el gráfico de abajo, donde ha aumentado el índice de cultivos agrícolas en relación a los cultivos de pasturas, y donde ha aumentado la simplificación de nuestra agricultura. No es otra cosa que decir un cultivo por año. Y en el caso particular, como vemos en la gráfica, de soja. Y no estoy culpando a la soja, simplemente estoy culpando a un cultivo por año. Y estas noticias que están apareciendo, que ya son realidad, esta es de un diario actualizado, desde el mes de mayo, el cambio climático debido también que se plantea que va a aumentar este problema de inundación. El tema de esa agriculturización, este proceso de agriculturización y en la manera que se está haciendo, más allá de los avances tecnológicos que estoy diciendo, también están mostrando un deterioro a nivel químico, en caída de nutrientes, sobre todo aquellos nutrientes que no podemos reponer por otra vía que la fertilización, la diferencia de nitrógeno. Y otros problemas que están apareciendo últimamente, como es el de las malezas, sobre todo las malezas resistentes, también producto de una simplificación y un reduccionismo en el sistema de producción. Entonces, por lo que voy a mostrarles ahora rápidamente, a modo de ejemplo, después habrá tiempo si alguien quiere aclarar o ampliar el tema, por los tiempos que manejamos, son trabajos y resultados con productores que estamos llevando adelante a través de este programa que se llama Chacras, un convenio entre el INTA y APRESID, donde el objetivo central es cómo podemos intensificar nuestro sistema de producción, en el buen sentido de la palabra, intensificar imitando la naturaleza, intensificar pensando que la naturaleza trabaja los 365 días del año, intercambiando agua por carbono. Y en ese intercambio podemos producir y ser rentables y ser sustentables. Pero la intensificación por per se no alcanza. Tiene que ir acompañada de una diversificación. La naturaleza es diversificada. Y además hay que buscar los mecanismos de que estos sistemas de producción, para que sean sustentables, sean balanceadamente nutricionados a través de la fertilización con fertilizantes o la fertilización biológica o el mismo sistema de manejo con rotación. Entonces nos están mostrando resultados bastante alentadores en los campos de productores. Estos no son ensayos de parcelas, son directamente sistemas de producción, donde vemos a la izquierda que la intensificación hasta llegar a un índice de intensificación 1 es que tengo los 365 días del año ocupados con cultivo, ejemplo pastura, o estamos tratando de hacerlo a través de 2 cultivos por año. Cuando no podemos por disponibilidad de agua, podemos adaptarlo a través del cultivo de servicio o cultivo de cobertura. Lo que nos está mostrando es que aumentando el índice de intensificación aumenta el consumo de agua, eso es una verdad de perogrullo, pero nos está mostrando que aumenta la eficiencia de captura. Esto es la relación que hay entre el consumo de agua
y la disponibilidad de agua. También nos está mostrando que hay un aumento en la productividad. Esto es en términos de cuánto produzco por milímetro de agua utilizada. Ustedes, para que tengan una idea, por cada milímetro que usa un trigo puede producir 15 kilos de grano por hectárea. En el caso de una soja, 9. En el caso de un maíz, hasta 20 a 25 kilos por cada milímetro de agua. Si yo sumo en una intensificación de varias campañas, nos está mostrando que aumentando ese índice de intensificación, en términos de equivalente, en este caso equivalente maíz, para hablar de la misma moneda, nos está diciendo que podemos aumentar la productividad aumentando la intensificación. Pero en términos absolutos, que es lo que me interesa a la empresa, también nos está mostrando que aumentamos los rendimientos de los cultivos en forma individual. También nos muestra que esta intensificación tiene mucho que ver con la problemática que estamos teniendo hoy y que está en gran medida en nuestras manos la solución, que es el problema del ascenso de las napas y de las inundaciones. Como vemos en el gráfico izquierdo, un trabajo de Noceto, vemos que los sistemas más intensos, como son las pasturas, sostienen la napa a profundidad. A diferencia de los cultivos, por ejemplo, anuales. Pero cuando esos cultivos anuales le colocamos un cultivo intermedio, como por ejemplo un invernal, un cultivo de servicio, la napa nos baja, como nos está demostrando los resultados de las chacras, en particular la chacra de Justiniano Pose, que se abrió para esa finalidad, donde vemos en la gráfica anaranjada un barbecho de maíz, después del maíz, comparado con un barbecho, o mejor dicho, no barbecho, sino ocupación de trigo. Me están apurando, me quedan 2 horas, pero tengo que resumir en 5 minutos, así que vamos a tratar. Es interesante que este productor que se dedica exclusivamente a manejar su campo bajo arrendamiento, que es la curva azul, intensificando con cultivos de servicio, le permite obtener mayor rendimiento en maíz que el vecino que hace la rotación tradicional. Del mismo modo, cuando hablamos de intensificación, como les decimos, tenemos que hablar de diversificación. Y diversificación significa no solamente rotar, sino incorporar en la rotación gramíneas y leguminosas. Estamos probando que rotaciones con gramíneas exclusivamente se deprimen. ¿Por qué? Porque no alcanzan a cubrir la tasa de inmovilización que producen las gramíneas. Cuando incorporamos una leguminosa, como por ejemplo cultivos de servicio, Vicia o Melilotus, el sistema se diferencia significativamente. Como ustedes lo están viendo acá, en la respuesta de los maíces, después de que viene de un trigo, que es la curva celeste, comparado con las otras 3 curvas, roja, celeste y verde, que corresponden a barbecho, a Vicia o a Melilotus. Estamos hablando que en el caso de Melilotus es zona semirada como la zona de Santiago del Estero. Y si ustedes se fijan, los rendimientos de trigo, de maíz que vienen de trigo, a pesar de ser fertilizados, difícilmente alcancen los rendimientos que se obtienen cuando vienen de una leguminosa. Cultivo de servicio. ¿Por qué cultivo de servicio? Porque no solamente sirve para cubrir el suelo, como ustedes están viendo, sirve para nutrir el cultivo que viene después, y estamos viendo el efecto residual incluso después del maíz, con lo cual, por eso es de servicio. Porque lo que está nutriendo ya no está fertilizando el cultivo, sino que está nutriendo el sistema. Y también lo que estamos viendo, la intensificación, el valor agregado que le puedo poner cuando dispongo de agua, como tenemos en estos años. Cuando yo tengo la napa cerca, mientras no sea limitante, tengo que aprovecharla para que se expresen los cultivos, porque tengo disponible el factor central que es el agua. Y si ustedes se fijan acá, cuando tengo disponibilidad, tengo que justamente aprovechar esa agua tratando de generar la mayor biomasa posible, por ejemplo, a través del aumento de la densidad. Entonces estamos viendo que los maíces están teniendo techos más altos a la fertilización cuando tengo estos niveles de disponibilidad de agua, como lo vemos en esta figura. En los techos, aumentando a las respuestas, aumentando la densidad del maíz, se ve incrementada obviamente con la tasa de fertilización cuando hay disponibilidad de agua. Y todo esto se traduce
en un mayor secuestro de carbono, como dijimos al principio, y en un mayor aporte del carbono, que se traduce en mayor aporte para el suelo. En definitiva, estamos fabricando materia orgánica y manteniendo la salud del suelo. No solamente el carbono total, sino del carbono particulado que llamamos en la jerga académica, que no es otra cosa que el carbono joven, que es el carbono más activo, que es el carbono que nos obtiene la fertilidad actual en el corto plazo. Pero también estamos viendo que estas características de manejo nos están también diferenciando la actividad biológica, como por ejemplo, estamos aprendiendo que no todas las lombrices son iguales, y que dependiendo del tipo de rotación y diversificación que nosotros aplicamos, aumentamos o disminuimos la actividad de lombrices, como por ejemplo. Y hay un grupo de productores, en particular la gente de Pergamino, que está muy interesada en estudiar la genética del suelo como mecanismos de ver hacia dónde va el manejo que se está aplicando, con indicadores que se adelanten a que las cosas ocurran. Y entonces estamos viendo ahí que la actividad enzimática también es diferencial en función del tipo de la rotación, de la intensificación, de la diversificación que aplicamos. Tema maleza, rápidamente, cuando hablamos de lo peor que podemos hacer es hablar de control de maleza. Hay un avance gigantesco en la tecnología que hoy nos muestra esta jornada en cuanto al control de maleza con equipos mecánicos, con aplicaciones. Sin embargo, cuando hablamos de maleza, para no tener los problemas que estamos teniendo de la maleza resistente, tenemos que primero tener conocimiento de cuál es la biología de esas malezas. En segundo lugar, pensar que la intensificación y la rotación son aliados para el manejo, para el control de la maleza, del mismo modo que la diversificación. Y todo junto, a través de un manejo integrado, la aplicación tiene que ser el último recurso, complementario. Y esto tiene que hacerse en forma holística, en un manejo integrado, no hay tiempo para explicarlo, pero todo esto junto nos ayuda a manejar y no controlar la maleza. Simplemente les voy a transmitir el mensaje de un productor de la Chacra Bandera que se abrió para el control integrado de maleza, que dijo el mes pasado, cuando se dio el taller final, para nosotros la maleza quedó atrás. Hablen con ellos. Cuando hablamos de eficiencia del uso del agua, estamos viendo que las eficiencias que estamos logrando en los lotes de productores, que son cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí, están muy por debajo de esas eficiencias que hoy mencionamos. Y eso tiene que ver con un montón de factores, pero básicamente cuando nosotros conjugamos, y acá viene de nuevo la sintonía fina o la precisión en cómo entender que funciona un suelo desde el punto de vista hídrico, fíjense, ese es un campo de la zona de Enriville, donde tienen la serie Marco Juárez, que es el sector verde, donde la probabilidad de un estrés hídrico es la curva de la izquierda, muy inferior a lo que es la curva derecha, azul, que es la serie Río Tercero, donde la probabilidad de estrés hídrico es mucho mayor, en el mismo campo, con la misma lluvia, con la misma radiación, con la misma temperatura. ¿Dónde está la diferencia? En la habilidad que tiene el suelo de entregar agua a la planta, llámese conductividad hidráulica, producto del problema de sodio que tiene esa serie en ese lugar. Entonces la situación hay que manejarla distinta, detectando cómo funciona un ambiente y cómo funciona otra, y en base a esas características de funcionamiento, detectando las ventanas de riesgo, establecer la secuencia y la intensificación más conveniente. Esto es sintonía fina para después, en definitiva, aplicar la agronomía, que no es otra cosa que manejar el depende, si se quiere, que no es otra cosa que administrar la luz y el agua en nutrientes a través de todos los factores agronómicos, genética, fecha de siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Argentina, y termino, lo fue, lo es y lo seguirá siendo, ojalá así sea, la fábrica de alimentos, de energía y de fibra para nosotros y para el mundo. Pero por un lado eso no se hace gratis, eso se hace a expensas de nuestros recursos naturales. Y por otro lado, la demanda de hoy no es alimentos solamente, es calidad de alimentos y es ambiente. Y eso no va a quedar a elección nuestra, eso nos lo van a exigir. Nosotros no vamos a poder hacer lo que queremos ni cómo lo queremos, sino lo que nos pidan.
Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a ponerle a nuestro sistema de producción sintonía fina, no solamente para fabricar alimentos, sino para conservar el ambiente fundamentalmente. Y hacer eso es partir del entendimiento de la diferencia que hay entre una agricultura convencional, que es lo que seguimos haciendo a pesar de que lo hacemos bajo siembra directa en estos momentos, de lo que nosotros pensamos que tiene que ser una agricultura sustentable. Y una agricultura tradicional, siembra directa de por medio, en la forma que lo estamos haciendo, no es otra cosa que modificar el ambiente para que la planta, o sea, esa semilla que colocamos en el suelo, exprese su potencial genético. Apuntamos a maximizar los rendimientos. Una agricultura sustentable es muy diferente. Es como nosotros vamos a adaptar la planta y las tecnologías para que el ambiente exprese su potencial de rendimiento con el mínimo disturbio. Y ahí es donde necesitamos sintonía fina. Por eso que agricultura de precisión no solamente es equipamiento, es estrategia, es conocimiento. Y una agricultura sustentable, basada en las buenas prácticas de manejo. Si nosotros consideramos las buenas prácticas en forma aislada, no sirven. Hay que aplicarlas en forma holística e integrada. Y cuando hablamos de buenas prácticas, tenemos que hablar de una agricultura basada en el secuestro del carbono, en la generación y secuestro y articulación de nitrógeno. Tenemos que pensar en una agricultura basada en la intensificación que imite la naturaleza y fundamentalmente la diversidad y la biodiversidad. Una agricultura bajo cubierta, o sea, una superficie de suelo protegida, sobre todo en estas áreas de Córdoba. Un uso eficiente de los recursos. No puede ser que sigamos hablando en kilos por hectárea. Si estamos en una jornada de agricultura de precisión, tenemos que hablar de kilos de grano por milímetro de agua o biomasa de forraje por milímetro de agua. Tenemos que hablar de kilos de grano por unidades de nitrógeno o de fósforo o por unidades de megayules de radiación interceptada o por unidades de combustible fósil. Dejemos de hablar en kilos por hectárea en una agricultura de precisión. Tenemos que hablar de una nutrición balanceada, como decíamos hoy, no del cultivo, sino del sistema. Y eso nos lleva a pensar que no solamente tenemos que reponer nutrientes, sino que tenemos que reciclar. Y acá aparecen de nuevo los cultivos de servicio como fertilizantes de liberación lenta. La agricultura está avanzando sobre tierras con problemas de salinización, pero la salinización también está avanzada sobre tierras agrícolas por un mal manejo, relacionado también con problemas hídricos. Es todo manejo. Control de la erosión. Ayer fui a dar una charla a Altagracia, que la di exactamente igual como fue mi primera charla hace 30 años atrás. Realmente fue triste ver los mismos procesos de erosión que veía, o sea, me pregunté en definitiva, ¿qué hice? No fui muy claro en la transmisión de estos conceptos. El manejo integrado, recién lo decíamos en las malezas, pero no solamente en las malezas, sino en las plagas y en las enfermedades, y como me están diciendo que me vaya, también tenemos que mantener el agua que tomamos y el aire que respiramos. Entonces, me parece que hablar de buenas prácticas nos queda corto, sino más bien de un manejo integrado sustentable. Y me parece que la mejor manera de terminar es recordar las frases o la idea de Konrad Lorenz, que era el Premio Nobel de Medicina, que se dedicó mucho a la parte de estos procesos naturales, de que el hombre puede crear como agricultor y ganadero un nuevo ambiente ecológico ajustado estrictamente a sus necesidades. Y que este medio ambiente humano puede ser tan duradero y productivo como el medio ambiente natural. Si ustedes me permiten, para irme, yo le agregaría a la frase de Konrad que esto lo vamos a lograr cuando equiparemos las necesidades y los intereses del hombre con las necesidades
de la naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo.